Durante varios años, Femke Bol se convirtió en una de las figuras más dominantes del atletismo mundial. Su nombre llegó a estar prácticamente asociado con los 400 metros con vallas, una prueba que exige mucho más que velocidad. Para ganar allí no basta con correr rápido, hay que mantener un ritmo extremadamente preciso, superar cada obstáculo sin perder velocidad y conservar suficiente energía para afrontar los últimos metros con las piernas completamente agotadas. Bol consiguió dominar todos esos elementos y transformó una de las pruebas más difíciles del programa en un escenario donde parecía sentirse completamente cómoda. Con solo 25 años ya había acumulado títulos mundiales, numerosas victorias en la Diamond League y varias medallas olímpicas. Pero uno de los datos que mejor reflejaba su nivel era su registro de 50,95 segundos, récord europeo de los 400 metros con vallas. Esa marca la colocó entre las corredoras más rápidas de la historia de la especialidad y confirmó que no estábamos ante un atleta común. Bol tenía la capacidad de competir bajo una enorme presión y cuando llegaban las grandes finales, casi siempre encontraba la manera de ofrecer su mejor versión. Durante mucho tiempo, parecía que su carrera seguiría exactamente ese camino: más títulos, más victorias y nuevos récords. Sin embargo, cuando todavía se encontraba en la cima, decidió hacer algo que prácticamente nadie esperaba. En octubre de 2025, poco después de defender su título mundial, Bol anunció que dejaría temporalmente los 400 metros con vallas para probar una distancia completamente diferente, los 800 metros. La noticia generó inmediatamente muchas preguntas. ¿Por qué una atleta que dominaba su especialidad iba a abandonar precisamente aquello que mejor sabía hacer? ¿Qué podía encontrar en una prueba que exigía características tan distintas? Los 800 metros no consisten simplemente en duplicar la distancia de los 400. La estrategia cambia por completo. Hay que completar 2 vueltas, administrar la energía, elegir cuidadosamente la posición dentro del grupo y saber cuándo acelerar. Una salida demasiado rápida puede destruir las posibilidades de llegar fuerte a la última recta, mientras que esperar demasiado puede significar perder contacto con las rivales. Para una especialista de 400 metros con vallas, aquello representaba un desafío enorme. Bol estaba acostumbrada a una carrera explosiva, donde cada paso y cada valla forman parte de un patrón cuidadosamente preparado. Ahora tendría que aprender a correr de una manera mucho más estratégica. Pero la decisión no nació simplemente de la curiosidad. Después de haber conseguido muchos de los grandes objetivos de su carrera, Bol quería descubrir qué más podía hacer como atleta. Y su entrenador también consideraba que existían razones para pensar que podía adaptarse. Durante años había visto en ella una combinación poco común de resistencia y velocidad, además de una gran capacidad para mantener el ritmo, incluso cuando la fatiga comenzaba a aparecer. A partir de ese momento comenzó una preparación completamente diferente. El cuerpo de Bol tenía que acostumbrarse a un tipo de esfuerzo que no era habitual en su especialidad. El entrenamiento empezó a incluir un mayor volumen de trabajo aeróbico, sesiones destinadas a mejorar la resistencia y ejercicios específicos para aprender a mantener un ritmo elevado durante más tiempo. La preparación también incluyó una concentración en Sudáfrica, donde el equipo buscó condiciones apropiadas para desarrollar esa nueva dimensión física. El objetivo no era convertirla inmediatamente en una especialista de medio fondo, sino descubrir hasta dónde podía llegar utilizando la base de velocidad que ya poseía. Esa era precisamente la parte más interesante del experimento. Bol no empezaba desde cero. Llegaba a los 800 metros con una velocidad extraordinaria, una resistencia ya desarrollada gracias a los 400 metros con vallas y una enorme experiencia en competiciones de máximo nivel. Lo que necesitaba era unir todas esas cualidades de una manera diferente. Sin embargo, ningún entrenamiento podía responder definitivamente a la gran pregunta. Para saber si realmente tenía potencial en los 800 metros, tenía que competir. La oportunidad llegó el 8 de febrero de 2026, en un meeting indoor, celebrado en Metz, Francia. El escenario era relativamente familiar para Bol, porque ya había competido anteriormente allí, pero la distancia era prácticamente nueva. Su única marca registrada en los 800 metros se remontaba a 2017, cuando todavía era una atleta juvenil, y había corrido en 2 minutos y 19 segundos. Casi una década después, regresaba a la misma distancia convertida en una campeona mundial y una de las grandes estrellas del atletismo internacional. Sin embargo, frente a ella estaban corredoras mucho más experimentadas en los 800 metros, algunas capaces de correr por debajo de 1.59.
Por eso las expectativas no eran exageradas. Para muchos especialistas, conseguir acercarse a los 2 minutos ya habría sido un resultado muy positivo. Nadie sabía cómo respondería Bol después de los primeros 400 metros, ni si su velocidad sería suficiente para compensar la falta de experiencia específica. La carrera era, en cierto modo, un experimento en directo. Todo el mundo quería descubrir si una de las mejores especialistas de 400 metros con vallas podía trasladar su talento a una distancia completamente distinta. Desde los primeros metros, Bol mostró que no tenía intención de precipitarse. Una liebre marcó el ritmo inicial y la neerlandesa se colocó detrás, manteniendo una posición cómoda y evitando gastar energía demasiado pronto. Su carrera parecía controlada y su zancada seguía siendo fluida. La primera vuelta transcurrió con un ritmo exigente, pero todavía manejable. El verdadero desafío estaba por delante. En los 800 metros, la parte decisiva suele aparecer después de los 500 o 600 metros, cuando la fatiga comienza a acumularse y mantener la velocidad se vuelve cada vez más difícil. Y fue precisamente entonces cuando la carrera empezó a cambiar. 2 corredoras suizas comenzaron a acercarse y parecía que la experiencia en la distancia podía convertirse en un factor decisivo. Bol estaba entrando en un terreno desconocido, pero cuando llegó la recta final apareció la cualidad que la había convertido en campeona. La neerlandesa aceleró con fuerza, mantuvo el control y consiguió resistir el ataque de sus rivales. Cuando cruzó la línea de meta, el cronómetro marcaba 1:59,07. Había bajado de los 2 minutos en su primera carrera seria de 800 metros en prácticamente una década. Además, ese tiempo se convirtió inmediatamente en un nuevo récord nacional de los Países Bajos. Lo que debía ser simplemente una primera prueba, acababa de convertirse en una actuación que cambiaba por completo las expectativas. Y lo más interesante era que aquella marca podía no representar todavía el verdadero límite de Bol. Pero el espectacular debut de Femke Bol en los 800 metros también dejó claro que el experimento tenía un precio. Después de correr 1:59,07 en Metz y superar inmediatamente la barrera de los 2 minutos, el plan del equipo era continuar probándola en diferentes distancias durante la temporada indoor. La siguiente oportunidad estaba prevista para el 19 de febrero, en una carrera de 600 metros en Francia, donde incluso existía la posibilidad de que Bol pudiera acercarse a una marca histórica en una distancia poco habitual. El impulso era enorme. En una sola carrera había demostrado que su velocidad podía trasladarse a una prueba mucho más larga de lo esperado, y además, su actuación había dejado la sensación de que todavía tenía margen para mejorar. Pero en el atletismo de alto nivel, una buena actuación no elimina los límites físicos. El cuerpo necesita tiempo para adaptarse, especialmente cuando un atleta cambia completamente el tipo de esfuerzo al que está acostumbrado. Y muy pronto apareció una señal que obligó a cambiar todos los planes. Durante el periodo de entrenamiento posterior a Metz, el tendón del pie izquierdo de Bol comenzó a reaccionar. La molestia no era completamente nueva. La atleta ya había sentido algunas señales de incomodidad durante aproximadamente 2 semanas antes de su debut, pero había decidido competir de todos modos. Después de correr los 800 metros, la reacción física fue más intensa de lo esperado. El dolor aumentó y el equipo tuvo que tomar una decisión complicada. Continuar con las carreras podía mantener el impulso y permitirle descubrir rápidamente cuánto podía mejorar, pero también podía transformar una molestia controlable en una lesión mucho más grave. Para un atleta que todavía tenía grandes objetivos por delante, el riesgo no compensaba la posible recompensa. Además, el problema tenía una explicación lógica. Bol estaba sometiendo su cuerpo a estímulos completamente nuevos. Correr 800 metros implica una carga diferente, una mayor duración del esfuerzo y otras exigencias sobre músculos y tendones. La velocidad que había demostrado en Metz podía aparecer inmediatamente gracias a sus cualidades naturales, pero la adaptación física necesitaba mucho más tiempo. No se podía acelerar de la misma manera. El 17 de febrero, Bol comunicó que no quería asumir riesgos innecesarios. La reacción de su cuerpo después del debut había sido mayor de lo esperado, y por esa razón, el equipo decidió detener la competición. La decisión significaba que su temporada indoor terminaría prácticamente después de una sola carrera. Desde fuera podía parecer una decepción. Después de un debut tan espectacular, todos querían verla correr nuevamente. Los aficionados querían saber si podía mejorar el 1:59,07. Los organizadores querían tenerla en sus reuniones y el mundo del atletismo quería descubrir hasta dónde podía llegar. Sin embargo, para Bol y su equipo existía una prioridad mucho más importante: proteger su futuro.
Una lesión mal gestionada podía costarle mucho más que una carrera. Podía afectar semanas o incluso meses de preparación y poner en peligro sus objetivos principales. Por eso, parar en ese momento no significaba abandonar el proyecto de los 800 metros. Significaba intentar darle una oportunidad real de sobrevivir a largo plazo. De hecho, la situación hizo que el experimento resultara todavía más intrigante. Si Bol hubiera corrido mal en Metz, quizá el cambio de distancia habría quedado simplemente como una experiencia interesante, pero había ocurrido todo lo contrario. Había bajado de los 2 minutos inmediatamente y había establecido un nuevo récord nacional. Además, su actuación había mostrado aspectos que todavía podían mejorar. Su entrenador consideraba que había corrido con cierta prudencia y que todavía tenía que aprender a gestionar mejor la carrera. Eso significaba que existía una posibilidad real de que pudiera correr más rápido con una preparación específica y una mayor experiencia. Pero para descubrir ese potencial, primero necesitaba estar completamente sana. El equipo no podía permitirse confundir entusiasmo con precipitación. La adaptación debía ser progresiva. Había que darle tiempo al cuerpo para asimilar el nuevo volumen de entrenamiento y las nuevas exigencias de la distancia. La velocidad ya estaba demostrada. Ahora tocaba construir la resistencia necesaria para sostenerla. Y ahí aparecía el verdadero desafío de esta transformación. Femke Bol llevaba años preparando su cuerpo para una prueba muy concreta. Los 400 metros con vallas exigían una combinación de potencia, ritmo y técnica, que había perfeccionado durante mucho tiempo. Cada entrenamiento tenía un propósito específico, y cada movimiento estaba relacionado con la distancia que dominaba. Pasar a los 800 metros significaba cambiar parte de esa estructura. Ya no era suficiente con ser explosiva. Necesitaba aumentar la capacidad aeróbica y acostumbrarse a mantener un esfuerzo elevado durante 2 vueltas completas. También tenía que aprender a competir tácticamente. En los 800 metros, un atleta puede perder una carrera, incluso teniendo una velocidad superior, si utiliza mal su energía. La posición, el ritmo y el momento del ataque son fundamentales. Bol tenía que aprender todo eso mientras su cuerpo se adaptaba físicamente. Era un proceso que no podía completarse en una sola temporada indoor. Por eso, el siguiente objetivo pasó a ser la temporada al aire libre. Allí estaría la verdadera prueba del proyecto. Su debut había respondido a una pregunta importante. Sí, Bol podía correr los 800 metros a un nivel sorprendentemente alto. Pero todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Podría repetir ese nivel? ¿Podría mejorar significativamente su marca? ¿Podría competir contra especialistas que habían dedicado toda su carrera a esa distancia? Y sobre todo, ¿podría hacerlo sin comprometer su carrera en los 400 metros con vallas? Esa última pregunta era especialmente importante. Bol no estaba intentando simplemente reemplazar una disciplina por otra. Estaba explorando una nueva posibilidad mientras todavía tenía una posición privilegiada en su especialidad original. El éxito del proyecto dependería de encontrar un equilibrio entre ambas realidades. También había un aspecto psicológico que no podía ignorarse. Durante años, Bol había competido sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. Conocía cada fase de los 400 metros con vallas, sabía cómo distribuir su ritmo y confiaba plenamente en su capacidad para cerrar las carreras. En los 800 metros, en cambio, regresaba a una situación mucho más incierta. Tenía que aceptar que podía cometer errores, perder posiciones o tomar decisiones equivocadas. Para un atleta acostumbrada a dominar, volver a aprender puede ser una de las experiencias más difíciles, pero también puede convertirse en una de las más valiosas. Bol estaba obligándose a salir de la zona en la que era prácticamente intocable y a descubrir qué podía hacer cuando no tenía todas las respuestas. Así que la lesión no borró lo conseguido en Metz. Al contrario, convirtió aquel 1:59,07 en una especie de punto de partida. La temporada indoor terminó antes de lo esperado, pero el proyecto seguía vivo. Ahora la prioridad era recuperarse completamente, continuar desarrollando la resistencia y preparar el siguiente capítulo con mucha más paciencia. El mundo del atletismo tendría que esperar para descubrir si aquella actuación había sido solamente un momento extraordinario o la primera señal de que Femke Bol podía convertirse también en una corredora de 800 metros de élite. Una cosa ya estaba clara. La neerlandesa había demostrado que cambiar de distancia era posible. Lo que todavía nadie sabía era hasta dónde podía llevar ese cambio. La temporada indoor había terminado antes de lo previsto,
pero el experimento de Femke Bol estaba lejos de haber terminado. De hecho, después de todo lo ocurrido en Metz, la expectación alrededor de su cambio a los 800 metros era incluso mayor. Una sola carrera había sido suficiente para demostrar que la neerlandesa tenía cualidades excepcionales para esta distancia. El 1:59,07 no solamente representaba un nuevo récord nacional, sino que demostraba que su velocidad podía mantenerse durante una carrera mucho más larga de lo que estaba acostumbrada. Sin embargo, la reacción de su tendón izquierdo había introducido una nueva incógnita. Ahora el objetivo principal ya no era competir cuanto antes, sino permitir que el cuerpo se recuperara y se adaptara progresivamente a las nuevas exigencias. Eso era especialmente importante porque Bol no estaba intentando simplemente correr una distancia diferente durante unas semanas. Estaba tratando de descubrir si podía desarrollar una nueva dimensión de su carrera deportiva, y para hacerlo necesitaba tiempo. Lo más llamativo de su debut era que había conseguido un resultado extraordinario, sin tener todavía una experiencia completa en los 800 metros. Bol todavía estaba aprendiendo a distribuir su esfuerzo, a interpretar los movimientos de sus rivales y a encontrar el momento adecuado para atacar. A pesar de todo eso, cuando llegó la recta final, apareció la velocidad que durante años la había convertido en una especialista dominante. Ese detalle podía ser fundamental para su futuro. En los 800 metros, tener una gran velocidad final puede convertirse en una ventaja enorme, pero solamente si la atleta consigue llegar a los últimos 200 metros con suficiente energía. Y ahí estaba precisamente el gran desafío para Bol. Su velocidad nunca había sido cuestionada. El verdadero objetivo era construir una resistencia específica que le permitiera utilizar esa velocidad después de haber recorrido 600 metros a un ritmo muy elevado. Para una especialista de 400 metros con vallas, eso significaba modificar una parte importante de su preparación. No bastaba con trasladar las mismas capacidades a una distancia mayor. Había que enseñar al cuerpo a trabajar de otra manera. Además, existía una dimensión táctica que podía convertirse en uno de los mayores obstáculos. En los 400 metros con vallas, Bol había perfeccionado durante años una estrategia basada en ritmo, técnica y precisión. Sabía exactamente cómo debía afrontar cada tramo de la carrera y cómo mantener la velocidad entre los obstáculos. En los 800 metros, esa seguridad desaparecía. La posición dentro del grupo podía cambiar constantemente. Las rivales podían acelerar en cualquier momento, y una decisión equivocada podía obligarla a gastar una cantidad de energía enorme. Para alguien que estaba acostumbrada a controlar gran parte de su carrera, aprender a reaccionar a situaciones imprevisibles suponía un desafío completamente diferente. Pero precisamente esa falta de experiencia hacía que su evolución pudiera ser tan interesante. Bol no estaba llegando a los 800 metros como una atleta terminada, estaba comenzando un proceso de aprendizaje. Y si conseguía combinar lo aprendido en su especialidad con las nuevas exigencias del medio fondo, su margen de progresión podía ser considerable. Por eso, la decisión de no continuar compitiendo durante la temporada indoor no debería interpretarse simplemente como un retroceso. En realidad, podía ser una de las decisiones más importantes para el futuro del proyecto. Después de correr 1:59,07, la tentación de volver rápidamente a la pista debía ser enorme. Una segunda carrera habría permitido comprobar si podía mejorar inmediatamente, y una actuación todavía más rápida habría aumentado aún más la atención sobre el experimento. Pero el atletismo de alto nivel no consiste únicamente en perseguir resultados, también consiste en saber cuándo detenerse. Una molestia aparentemente pequeña puede convertirse en un problema grave si el atleta continúa acumulando cargas sin permitir una recuperación adecuada. Para Bol, además, había demasiado en juego. Su carrera en los 400 metros con vallas seguía siendo la base de su éxito, y no tenía sentido ponerla en peligro por intentar acelerar un experimento que todavía estaba en sus primeras etapas. El equipo necesitaba encontrar el equilibrio entre ambición y paciencia. Mientras tanto, el resultado de Metz seguía planteando una serie de preguntas que no tenían respuesta. Si Bol había sido capaz de correr 1:59,07 en su primera carrera seria de 800 metros en años, ¿cuánto podía mejorar con una preparación específica? ¿Podría acercarse progresivamente a marcas que parecían reservadas para especialistas de medio fondo? ¿Podría competir de forma regular contra las mejores corredoras de la distancia? Y quizá la pregunta más interesante era si su velocidad de 400 metros podía convertirse en un arma todavía más peligrosa cuando estuviera acompañada por una resistencia aeróbica mucho mayor. Nadie podía responder todavía.
Una sola carrera no era suficiente para definir el potencial de un atleta en una disciplina completamente nueva, pero tampoco podía ignorarse lo que acababa de ocurrir. Bol había dado una señal muy clara. Tenía las herramientas necesarias para competir. La siguiente etapa tendría que centrarse en la temporada al aire libre. Allí el desafío sería mucho mayor, porque ya no bastaría con una actuación aislada. Bol necesitaría demostrar continuidad y adaptarse a diferentes escenarios de carrera. Tendría que enfrentarse a rivales con mucha experiencia, aprender a gestionar distintas velocidades y descubrir cómo reaccionaba su cuerpo después de varias competiciones. También tendría que demostrar que podía mantener el progreso sin que aparecieran nuevos problemas físicos. Ese sería el verdadero examen del proyecto. El debut había demostrado potencial, pero solamente una preparación completa podía demostrar si ese potencial era sostenible. Y había otra cuestión que hacía que todo esto fuera todavía más interesante. Bol no necesitaba cambiar de disciplina para demostrar que era una gran atleta. Ya había conseguido títulos mundiales, medallas olímpicas y récords. Había alcanzado un nivel que muchas corredoras nunca consiguen durante toda su carrera. Por eso, los 800 metros representaban algo diferente. No era una necesidad, era una búsqueda. Una manera de descubrir qué podía hacer después de haber llevado su especialidad hasta un nivel extraordinario. En cierta forma, Bol estaba aceptando volver a ser principiante. Estaba entrando en una prueba donde no tenía el mismo dominio, donde podía cometer errores y donde tendría que aprender de nuevo. Esa decisión requería una mentalidad diferente, porque cuando un atleta está acostumbrada a ganar, aceptar la incertidumbre puede ser mucho más difícil que aceptar la fatiga. El futuro del proyecto dependía entonces de una combinación de factores. La velocidad ya estaba demostrada, la capacidad competitiva también. El récord nacional había confirmado que el nivel inicial era mucho más alto de lo esperado. Ahora faltaba descubrir si podía desarrollar la resistencia necesaria, evitar problemas físicos y adquirir la experiencia táctica que requieren los 800 metros. Si conseguía unir todas esas piezas, la historia podría cambiar por completo. Femke Bol dejaría de ser solamente una extraordinaria especialista de 400 metros con vallas, que había probado una distancia diferente. Podría convertirse en un atleta capaz de competir seriamente en dos pruebas con características completamente distintas. Pero si algo había demostrado su primer intento, era que ese proceso no podía forzarse. Por ahora la historia quedaba abierta. La temporada indoor había terminado después de una sola carrera, pero esa carrera había sido suficiente para cambiar la percepción sobre lo que Bol podía hacer. Había entrado en los 800 metros como una incógnita y había salido de Metz con un récord nacional y una marca por debajo de los 2 minutos. Después llegó la lesión y con ella una pausa necesaria. El siguiente capítulo dependería de su recuperación y de la manera en que su equipo decidiera continuar el proceso, porque la verdadera pregunta ya no era si Femke Bol podía correr los 800 metros. Eso ya estaba demostrado. La pregunta era cuánto podía crecer si tenía el tiempo necesario para adaptarse. Y si algún día conseguía descubrir la combinación perfecta entre su velocidad explosiva y una resistencia de medio fondo completamente desarrollada, entonces aquella decisión que en un principio parecía arriesgada podría terminar convirtiéndose en uno de los experimentos más fascinantes de toda su carrera.